Imagínense la escena. Es el año 200 antes de Cristo. De repente, la tierra empieza a temblar violentamente bajo sus pies, el cielo se oscurece por completo y el volcán Sitle hace una erupción masiva. Miles de familias campesinas no tienen más remedio que dejar atrás sus cultivos. Cargando solo sus herramientas de piedra, empiezan un éxodo desesperado hacia el norte del Valle de México buscando sobrevivir. O sea, un desastre total. Pero irónicamente, al huir de esta tragedia en Cuicuilco, están a punto de sentar las bases de la metrópolis más imponente de toda América. Bienvenidos a esta exploración donde vamos a sumergirnos en el clímax del mundo prehispánico, el período clásico. Hablaremos de un esplendor arquitectónico y cultural absoluto, pero también, y de manera muy cruda, de cómo estas inmensas ciudades devoraron sus propios recursos naturales hasta colapsar. Y lo veremos exactamente desde la perspectiva de la gente común que las construyó y que al final las destruyó. Bueno, entremos de lleno en esto. Vamos a hacer un recorrido fascinante. Arrancaremos con ese éxodo provocado por el volcán, para luego ver cómo surge Teotihuacán. De ahí, saltaremos al momento exacto en que chocan con la cultura maya. Exploraremos su época de oro en la selva, el inevitable colapso ecológico de ambas superpotencias, y cómo de esas cenizas nacen nuevos señores de la guerra. Arrancamos en el año 200 a.C., con el fuego y el éxodo. Ya saben, todo gran cambio histórico necesita un empujón, y aquí, ese catalizador fue literalmente una explosión de lava. La destrucción de Cuicuilco no solo borró un asentamiento del mapa, provocó uno de los desplazamientos demográficos más masivos de la antigüedad. Esta ola de refugiados desesperados llegó al Valle de México y se convirtió en la fuerza laboral perfecta. Fue la semilla que germinó en la primera gran superpotencia. Y si ponemos los eventos clave de Mesoamérica frente a frente, es increíble ver cómo se entrelazan. Tenemos el apogeo de Teotihuacán por ahí del año 300 después de Cristo y apenas unas décadas después, en el 378, extienden su influencia hasta el corazón del mundo maya. Pero fíjense bien en esto, ambas culturas también sufren caídas dramáticas, violentas y definitivas con una diferencia de un par de siglos. Crecen juntas y en muchos sentidos se derrumban de formas escalofriantemente similares. Pasemos a nuestro segundo punto, la ciudad de los dioses, Teotihuacán. Imaginen a los tataranietos de esa primera familia de refugiados. Ya no son campesinos sin hogar, ahora son los arquitectos de algo que el mundo jamás había visto. Para el siglo IV, este lugar era el centro absoluto del universo conocido. Un verdadero crisol multicultural, donde barrios enterísimos de zapotecos, mayas y mixtecos convivían y hacían funcionar a la ciudad todos los días. Estamos hablando de que para el año 300 la ciudad llegó a tener 125,000 habitantes, una locura de gente para esa época. Era una de las ciudades más grandes del planeta. Un ciudadano común vivía en complejos de apartamentos con sistemas de drenaje subterráneo, algo que en gran parte de Europa en ese momento era ciencia ficción. Imagínense salir de su casa y caminar por la monumental Calzada de los Muertos, rodeados de enormes templos pintados de un rojo intensísimo, todos alineados milimétricamente con las estrellas. Ahora, la gran pregunta, ¿quién pagaba todo esto? Bueno, la economía entera giraba en torno a una roca, un cristal volcánico impresionante llamado obsidiana verde dorada. Familias enteras se dedicaban a tallar este material superfiloso. Era como tener el monopolio de los microchips de hoy en día. Servía como moneda y como la tecnología militar más avanzada. Teotihuacán dominaba las minas, acaparaba el comercio de toda la región y con esa enorme riqueza financiaba sus inmensos ejércitos y su imparable crecimiento urbano. Un modelo de negocios redondo. Pero aquí viene lo interesante. La forma de pensar en Teotihuacán era el opuesto absoluto al mundo maya. En el centro de México, todo era sobre el colectivo. Los gobernantes de Teotihuacán no ponían sus nombres en los templos, se escondían detrás de máscaras y todo el arte celebraba a la naturaleza y a dioses como Tlaloc. En cambio, los mayas tenían un ego gigante. Sus ciudades estaban gobernadas por reyes obsesionados con su propia imagen, que dejaban escrita toda su historia personal en piedra y exigían ser tratados, literalmente, como dioses caminando sobre la tierra. Llegamos al momento de la colisión, la conexión de estos dos mundos en el año 378. ¿Qué pasa cuando una superpotencia industrial choca con una civilización obsesionada con la realeza? Es un evento que cruzó selvas, montañas y más de 1000 kilómetros de distancia. Guarden esta fecha porque cambió la historia de América. 16 de enero del año 378. Ese día exacto, un imponente general teotihuacano, conocido como Nace el Fuego, entra marchando a la poderosa ciudad maya de Tikal. Y vaya casualidad,
El rey maya muere misteriosamente ese mismo día. Así nada más. Con esa precisión brutal, la maquinaria del altiplano impuso a sus propios gobernantes, fusionando para siempre el poderío militar de Teotihuacán con la sofisticación extrema de los mayas. Así entramos al capítulo del esplendor de la selva. Entre los años 500 y 750 después de Cristo se vive una verdadera época de oro. Imagínense el nivel de ingeniería necesario para levantar, en medio de la densa selva, los rascacielos antiguos de Tikal, las maravillas arquitectónicas de Palenque rodeadas de cascadas, o los tallados detalladísimos de Copán. Toda esta grandeza estaba impulsada por los señores sagrados, o los Cuhulajau. Estos reyes divinos empujaron a su sociedad a niveles intelectuales impresionantes solo para glorificarse a sí mismos. Hablamos de gente que inventó el uso del cero en las matemáticas, calculó el año solar mejor que los europeos de la época y predijo eclipses. Obligaron a miles de trabajadores a construirles tumbas colosales, como la famosa cámara de la muerte del rey Pakal, donde lo enterraron con su increíble máscara de jade. Y esta nos lleva al punto crucial de nuestro análisis. Esta frase lo resume todo. El periodo clásico es, en el fondo, la historia de cómo estas enormes ciudades se comieron vivos a sus propios entornos. Todo ese arte exquisito, esos palacios, esos avances, tenían un costo altísimo. Eran como una bestia insaciable, consumiendo árboles, agua y tierra a un ritmo que sencillamente no podía durar. El cheque ambiental estaba a punto de rebotar. Y aquí empieza la parte oscura, las ciudades que se devoran a sí mismas. Vamos a regresar en el tiempo al año 650, de vuelta a la inmensa cuadrícula de Teotihuacán. Esa metrópolis perfecta y multicultural está a punto de arder hasta los cimientos. Y lo increíble es que no fue por una invasión externa. Pónganse en los zapatos de un ciudadano común en Teotihuacán. Ya no hay leña en kilómetros a la redonda, las cosechas están fallando por el clima y hay hambre. Pero mientras tú no tienes que comer, la élite gobernante, encerrada en sus palacios de lujo, te sigue cobrando impuestos altísimos. Obviamente, la olla de presión explotó. El pueblo entero se rebeló. La misma gente que construyó la ciudad tomó sus herramientas, destrozó las esculturas de sus propios dioses y le prendió fuego a la espectacular pirámide de la serpiente emplumada y a los barrios de los ricos. Un colapso desde adentro. Mientras tanto, en la selva, la caída de los mayas fue una agonía mucho más lenta. Sus reyes, en su extrema vanidad, ordenaban talar miles de hectáreas de bosque. ¿Para qué? Solo para quemar piedra caliza y producir ese estuco blanco y brillante con el que pintaban sus pirámides. Esta deforestación masiva cambió el clima, provocando unas megasequías que duraron décadas. Al no ver lluvia ni comida, los reyes mayas, desesperados, aumentaron las guerras y los sacrificios humanos tratando de complacer a los dioses. Terminaron por destruir el poco sistema agrícola que les quedaba. El antes y el después es verdaderamente brutal. Piensen en el contraste. De tener estas reconstrucciones urbanas impresionantes, llenas de color rojo intenso, plazas llenas de comerciantes y el eco del juego de pelota, pasamos a un silencio sepulcral. En cuestión de años, los palacios quedaron en ruinas, manchados de carbón, y estas gigantescas pirámides mayas terminaron siendo tragadas, literalmente, por el avance imparable de la jungla. La naturaleza reclamó lo que le pertenecía, doblegando el ego de los reyes y dioses por igual. Finalmente, llegamos a las cenizas y los nuevos señores. Sin comida, con el entorno destruido y sus grandes capitales abandonadas, la población tuvo que huir una vez más, repitiendo aquel antiguo éxodo del volcán. Se dispersaron por las montañas o caminaron hacia el difícil clima de Yucatán. Para el año 900, la época dorada y refinada de Mesoamérica había muerto oficialmente. Adiós a los sacerdotes astrónomos y a los reyes artistas. De este desastre ecológico nació un mundo mucho más crudo, práctico y sumamente militarizado. En ciudades nuevas como Chichén Itzá, el poder ya no lo tenía el que leía las estrellas, sino el caudillo que empuñaba la macana de madera más letal incrustada con esas mismas y afiladísimas navajas de obsidiana. La supervivencia del más fuerte en su máxima expresión. Entonces, ¿por qué importa todo esto hoy? Bueno, al ver cómo estas superpotencias colapsaron bajo el peso de su propio apetito, no podemos evitar hacer una conexión con nuestro presente. Si miramos el ritmo frenético de las megametrópolis en las que vivimos, donde consumimos recursos sin parar, la historia antigua nos lanza una advertencia gigantesca. ¿Acaso nosotros también estamos agotando los recursos que mantienen en pie el estuco de nuestras ciudades modernas? Es una pregunta incómoda pero absolutamente necesaria para llevarnos a casa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración sobre el esplendor, el exceso y las lecciones de los reyes de piedra.